Los primeros pasos a la hora de crear contenido son mucho más complejos de lo que nosotros recordamos, ¿sí? Es muy probable que ahora estemos romantizando lo que fue nuestra creación de contenidos y creer que lo disfrutábamos, que no teníamos ningún complejo, que no existía el síndrome del impostor y que lo hacíamos, que fluía, que nuestra creación fluía. Poniéndome a pensar un poco cómo fue mi creación de contenidos hace algunos años atrás, fue muy sufrida. Yo la padecí porque quería ver resultados inmediatos. Cada post, cada tweet, cada podcast que publicaba soñaba y estaba seguro con que se iba a hacer viral y pasaban completamente desapercibidos. Para comenzar a crear contenido hay que tener algunas cosas claras y de eso vamos a hablar hoy porque la creación de contenido para mí lo es todo. Es una herramienta mágica para lograr casi cualquier objetivo que te propongas. Porque así me pasó a mí y así espero que también te pase a vos. Pero sí, como te digo, la creación de contenido no es fácil y hay que estar dispuesto a todo por crear contenido. A todo por un podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez, también conocido como Ajeno al Tiempo, y te doy la bienvenida al vinilo número 4 de Todo por un Podcast, a la edición Long Play, larga duración. Te recuerdo que este podcast va a ser quincenal durante todo este semestre hasta el 31 de diciembre y a partir del 2 de enero volverá a su frecuencia diaria y esquizofrénica. Así que bueno, te doy gracias por escucharlo. La verdad que estoy muy contento con las reproducciones que está teniendo el podcast, que no sabía cómo iba a funcionar. Ya te contaré, pero no es este el momento. Hoy vamos a hablar, hoy te voy a hablar de esto que te mencionaba en la introducción, que es de básicamente sería cómo sería mi creación de contenidos hoy si tuviera que empezar desde cero, ¿no? Con todo este camino recorrido, que tampoco es tan largo, si hoy tuviera que empezar desde cero a crear contenido, esto es lo que haría. Es un workflow bastante sencillito que creo que te puede ayudar si estás dando los primeros pasos en la creación de contenido. También te voy a contar una cuestión personal relacionada con, claro, como no, el cierre de Mumbler. No te ilusiones, no te voy a hablar mucho, pero algo te tengo que mencionar, porque si no sería un hipócrita conmigo mismo. Te voy a dar 10 recomendaciones que no son mías para que tu podcast no se muera en 3 meses. Se la robé a una creadora muy top y la voy a compartir con vos. Y algo más que ya tengo grabado, pero no me acuerdo, así que no te lo puedo mencionar ahora. Lo que sí te digo es que en leomelendez.com/guía podés recibir más que descargar, una guía completa para lanzar y mantener vivo tu podcast a lo largo de este año y también, ¿por qué no?, a lo largo de 2026. Así que te invito a descargarla, a recibirla. Muchas personas ya la descargaron, muchas gracias. Así que bueno, nada, eso, leomelendez.com/guía, te descargas la guía y además te apuntás a la newsletter que todos los sábados a las 21:21 hora de España te envío a tu correo electrónico. En lugar de mandarte un reel, un GIF como te manda todo el mundo los sábados a la noche, yo te mando un email hablando de podcasting. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos con el primer vinilo, con el primer tema de este vinilo. La premisa de este podcast nació puntualmente hablando con una persona que está a punto de volcarse a la creación de contenido y que, claro, como está a punto de volcarse a la creación de contenido y recibe inputs por todos lados, ¿no? Tiene un matete en la cabeza que no sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? Que si quiere tener muchos seguidores en Instagram, que si quiere tener muchas visualizaciones en YouTube, que si se quiere hacer viral, que si una cosa, que si la otra, pero la verdad no tiene mucha idea. Con esta persona estuvimos hablando bastante sobre este esquema, ¿no? Este workflow, este sistema de
te lo comenté hace un par de episodios atrás, por las dudas te dejo el enlace, este sistema de atracción, conexión y conversión que creamos con la audiencia, ¿no? Que deberíamos crear con nuestros contenidos para captar a nuestra audiencia. Insisto, te dejo el enlace para que lo vayas a ver, pero yo creo que con esta persona, mientras hablábamos, esa parte del sistema, si bien era importante que lo tuviera claro, era una segunda etapa de su creación de contenido, porque ahora está en la etapa de comenzar, de dar el puntapié inicial en su creación de contenido. Y aquí todavía tiene algunas dudas porque su creación de contenidos no tiene tal vez un propósito, te hablaré de esto más adelante, tal vez no tiene un propósito, el propósito adecuado, no sabe bien por qué va a crear contenido, pero todos los caminos lo conducen a eso. ¿De qué se trata? Bueno, de un cambio radical de perfil que quiere realizar, ¿no? Es una persona que, por decir de una manera, está institucionalizada en este ABC que es el de estudiar, formarte y conseguir trabajo, ¿no? Este ABC que por ahí a nuestros padres, o mejor dicho, a nuestros abuelos iban y laburaban nomás, ¿no? Nuestros padres tal vez fueron la generación, no mis padres puntualmente, pero fueron la generación de estudiar y conseguir, ¿no? Este mérito al estudio, ¿no? Al esfuerzo del estudio, y ya salías con una carrera y en teoría, era lo que nos vendieron, te ponías a trabajar, ¿no? En un buen puesto. Yo no voy a ir en contra de esta regla de estudiar, de formarse, de prepararse para salir a la calle. Lo que sí veo es que falta algunos complementos para todo esto, ¿no? Porque también a mi alrededor veo mucha gente muy bien formada y muy capacitada que por ahí no llega, al momento de llegar al mercado laboral, no llega de la mejor manera, ¿no? O sea, llega con mucho conocimiento, pero no se sabe desenvolver en el mercado laboral. A mí me pasó todo lo contrario. Llegué sin conocimiento y sin saber desenvolverme en el mercado laboral. Y como mi cambio de perfil, de paradigma, vino a través de la creación de contenido, veo todo con ese filtro, ¿no? Entonces, hablando con esta persona, en una especie de... Bueno, no fue una especie de mentoría, fue una mentoría puntualmente, lo que pasa que todavía me incomoda ponerle ese nombre. Hablando con esta persona, hablábamos de qué podía hacer justamente porque él tiene muchos conocimientos, tiene una preparación, pero no trabaja de esa preparación que tiene, trabaja de otra cosa, ¿no? Y en un trabajo que no le reconforta, que no le hace feliz y que económicamente no está bien redituado porque así es el trabajo que tiene. ¿Y cómo conseguir un trabajo de algo que quieres trabajar, de algo que tenés la posibilidad de trabajar, pero de lo que nunca trabajaste? ¿Me explico? Era la gran barrera que tenía yo cuando quería dejar el call center, quería dedicarme a la creación de contenido, ya creaba contenido como loco, pero nunca había trabajado como creador de contenido. ¿Cómo haces ese cambio de perfil, ¿no? ¿Cómo haces ese cambio? Bueno, para mí una excelente herramienta para hacer ese cambio es la creación de contenido. Soy un total convencido de que la creación de contenido, no importa qué tipo de contenido, qué formato, pero soy un convencido de que la creación de contenido te puede acercar a ese lugar al que querés llegar, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de validar capacidades, conocimientos e incluso estudios, ¿no? ¿Qué mejor que un creador de contenido que hable de, no sé, nutrición y que sea licenciado en nutrición? Si eso existe, no tengo idea, Perdón a los nutricionistas que escuchan esto. Bueno, hablaba con esta persona e intentaba darle lo que sería para mí un workflow, una idea sobre cómo crear contenido. Básicamente lo que le dije es esto que te voy a decir ahora. Si yo tuviera que empezar hoy, desde cero, a crear contenido para generar un cambio, para generar un impacto, para que pase algo a través de ese contenido, cuando empecé hice cualquier cosa. Hoy, si empezara hoy desde cero, lo que haría es justamente esto que te voy a decir ahora, ¿no? Y es a donde quería llegar. Primero, elegir un formato. Y el formato te lleva a la plataforma, ¿no? Si es escrito, debe ser un blog, será una newsletter. Si es hablado, si es en audio, será un podcast, sin duda. Y si es en imagen, será YouTube,
Instagram, TikTok. Para mí, preferentemente YouTube. Si fuera imagen, por ejemplo, si fuera video, para mí sería principalmente YouTube complementado con Instagram. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Atracción y conexión. Luego, claro, la newsletter, ¿no? Pero bueno, si fuera escrito podría ser LinkedIn, podría ser Twitter, podría ser Substack, podría ser un blog. Y si es audio, claro que no nos queda otra que el podcast con todos los beneficios que tiene el podcast. Pero lo que haría es esto, elegir el formato. ¿Cuál es el formato que me queda mejor? ¿Cuál es el audio, el texto, el escrito, el hablado, el de video, lo que fuera, ¿no? Incluso si fuera fotografía, ¿no? Elegir formato. Y el formato nos llevaría a la plataforma. Paso 1, elegir el formato. Segundo, la plataforma. Tercero, crear contenido. Crear contenido con constancia, con coherencia, crear contenido alineado a eso que nosotros queremos comunicar para cambiar nuestro perfil, para que nos vean de la forma en que nosotros necesitamos que nos vean durante un determinado periodo de tiempo, no menor a 3 meses. 3 meses no es suficiente, pero por poner una meta, crear contenido, por ejemplo, si es escrito, ¿no? 3 veces por semana durante 3 meses. Si es en video, 1 vez por semana durante 3 meses. Si es en audio, 1 vez por semana o cada 15 días durante 3 meses. Hacerlo con intención, con fuerza, con constancia durante esos 3 meses teniendo ese propósito. Queremos generar un impacto puntualmente en nuestra vida. Seguir esa rutina, seguir esa disciplina de 3 meses creando contenido en el formato y en la plataforma que hayamos elegido, va a generar 2 cosas. Primero, va a generar un impacto muy grande en nosotros mismos, hacia adentro, porque vamos a dejar de ser consumidores de lo que hay en la web a ser creadores. No importa si la gente nos ve, no importa si la gente nos lee, no importa si la gente lo escucha. El impacto va a generar en nosotros, nos va a reconciliar con nuestras propias ideas, nos va a ayudar en nuestro sentido de conocimiento de nosotros mismos, nos va a dar mucha convicción sobre lo que estamos hablando y no solo eso, sino que además si tenemos un conocimiento sobre algo o bien si lo estamos aprendiendo y compartiendo, nos va a generar muchos conflictos interiores a la hora de plasmar una idea en papel o en palabras. Nos vamos a encontrar en que pensamos una cosa, pero decimos otra. Y vamos a tener que analizar mucho, que hacer mucha introspección para que nuestra voz, para que nuestro texto sea coherente con lo que nosotros estamos pensando. Esto es fundamental y eso se genera, sin dudas, generando contenido en cualquier formato, no importa el cual, con coherencia, con consistencia y con intención fundamentalmente. Con intención quiere decir sabiendo. ¿Para qué? Durante estos 3 meses. A ese contenido, a esa plataforma, complementarlo con una red social, una sola, en la que mejor nos sintamos. Olvídate de los likes, olvídate de las plataformas, olvídate de lo que te dicen los grandes creadores que tenés que hacer. La plataforma en la que mejor, más cómodo te sientas. Porque aquí el trabajo no lo estamos haciendo para la audiencia, lo estamos haciendo para nosotros mismos. ¿Sí? Te van a decir, tenés que estar en la red social en la que está tu audiencia, en la que está tu público, en la que está tu cliente. Yo te digo todo lo contrario. Tenés que estar en la red social en la que te sientas cómodo o cómoda creando contenido. Durante 3 meses. Formato, plataforma, constancia, intención. Hacelo durante 3 meses y contame qué pasa. La semana pasada te hablé del libro de Sune, del FAQ Podcast, y te lo dejé enlazado. Bueno, te lo vuelvo a dejar enlazado por las dudas, un libro que te recomiendo enfáticamente. Hoy también le voy a robar a otro creador, en este caso a otra creadora. Se trata de Chus Naharro, que tiene su newsletter, la newsletter de newsletters,
en la que, bueno, comparte, así como tenemos podcasts que hablan sobre podcasting, ella tiene una newsletter que habla sobre newsletter. Yo quiero creer que todas las personas que escuchan este podcast están suscriptas a la newsletter de Chus Navarro, porque la verdad que resulta súper útil. Y la voy a dejar enlazada también para que si no la conoces, la conozcas y te suscribas, pero doy por hecho que ya estás, y si no lo estás, deberías estarlo. Bueno, en una edición de hace algunas semanas, compartió, ¿cómo se llama? 10 reglas para que tu newsletter, nosotros vamos a poner entre paréntesis podcasting, no muera en 3 meses. La verdad que es una cuestión básica, me pareció muy interesante, sobre todo porque Chus escribe muy bonito y hace las cosas muy, muy simples, ¿no? Muy fáciles de entender y de aplicar, y por eso decidí compartirla con ustedes, porque muchas veces los creadores de contenido nos vemos en esta vicisitud de si continuar o no continuar con el proyecto. Yo mismo, como digo, son más los proyectos que he abandonado, no necesariamente en 3 meses, aunque algunos sí, pero son más los proyectos que he abandonado que los que he continuado publicando a lo largo del tiempo, ¿no? Y me pareció muy bueno todo esto de 10 reglas para que nuestra newsletter o podcasting no muera en 3 meses. Vamos a llamarle para que nuestro contenido no muera en 3 meses. Y fundamentalmente me pareció bastante aplicable a lo que siempre hablamos aquí. Así que en lugar de plagiárselo, esperar 6 meses y comentarlo como si fuera una idea mía, aunque no dudo, Chus, que lo adapte y lo convierta en una edición de mi newsletter con 10 reglas para que tu podcasting no muera, no sé, en 2 meses voy a poner, en 5 días, para que no se note tanto la copia. La primera de estas 10 reglas las voy a leer rápidamente y te dejo enlazado para que vayas para que puedas ir a la news de Chus y verlo directamente allí. La primera es pensar en el propósito, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con nuestro contenido? Ya sea podcast, ya sea newsletter, ya sea YouTube, lo que fuera, marca personal, audiencia, divulgar, vender o bien entretener, ¿por qué no? Bueno, el tema claro, como dice acá Chus en su email, que mucha gente empieza por moda, empieza porque comprarse un micrófono es barato, empieza porque lo puede hacer, pero no piensa en si hay un propósito, si hay una meta, que es lo más importante para continuar, para seguir creando contenido. El segundo es, claro, elegir una frecuencia que nos encaje, ¿no? Y hace mención al email diario que está de moda, claro, pero claro, el tema es qué hacemos cuando generamos un contenido diario. Y yo puedo dar muy buen testimonio de esto, ¿no? A mí me gusta esto del podcast diario. Ya saben que hasta el 2 de enero de 2026 este podcast seguirá siendo quincenal, pero desde que lo comencé el 2 de mayo del 2024 hasta el 30 de junio de 2025 fue diario. Y claro, hay que revolver mucho la olla para generar un contenido diario de valor y de calidad. Yo sé porque soy totalmente consciente que en mi contenido diario no necesariamente en cada episodio aportaba valor. Aunque quería hacerlo, no siempre me daba la nafta suficiente para aportar valor todos los días. No obstante, claro, pensando en el propósito, mi objetivo era ese, ¿no? El propósito de ese podcast diario era grabar y publicar todos los días, porque era casi como un ejercicio para mí para revitalizar este feed. Pensamos en el propósito y elegimos una frecuencia. Para este semestre, mi frecuencia era es quincenal, y la verdad que estoy súper cómodo con esta frecuencia quincenal, pero bueno, intentaré volver a la diaria y aportando valor, claro, a partir del 2 de enero. Pero bueno, no hay una frecuencia específica, no hay una frecuencia que te vaya a garantizar el éxito. Lo importante es establecer tu frecuencia. Quincenal, semanal, mensual es un poco compleja, pero podría ser también, pero tener una frecuencia te va a ayudar, ¿no? Luego nos habla de que la herramienta, en la regla número 3, que la herramienta perfecta no existe. Hace mención a Substack. Yo te podría hablar de Mumbler, pero el chiste se caería de maduro, perdón. Bueno, el tema acá es utilizar las herramientas que son adecuadas para nosotros. Yo, por ejemplo, me considero hoy en día un podcaster profesional, aunque no vivo de mis podcasts, pero sí durante 2 años hasta hoy vivía del podcasting, pero sigo editando con Audacity. Y podría editar con Heidenburg, con no sé cuántas con cuántas herramientas más. Yo sigo editando con Audacity porque para lo que yo hago me resulta práctico, cómodo y no necesito aprender nada más. No necesito esa curva de aprendizaje. Incluso, por ejemplo, para gestionar mis contenidos y todo, uso una hoja de cálculo de Google Drive.
cuando todos a mi alrededor ya están utilizando Notion. Pero yo cada vez que abrí un Notion porque quería hacerme el Pro, me encontré con que era muy complejo de entenderlo. Seguramente después es muy potente, pero para lo que yo lo necesito con el Drive lo hago al 100%. Luego, Chus nos dice en el número 4, bueno, resumen del episodio 3, de la regla número 3, es no utilizar las herramientas que podés utilizar, ¿no? Que te sean cómodas y básicas, ya sea de alojamiento, de edición, de grabación y hasta de gestión, ¿no? El punto número 4 es no dramatices las bajas. Yo te lo voy a adaptar y te voy a decir que te chupe un huevo la audiencia. Acá no se trata de la audiencia. Tenemos frecuencia definida, tenemos una herramienta ideal, cómoda. Tenemos una frecuencia definida que está adaptada a nosotros en los puntos anteriores y tenemos un propósito. Eso es lo único que nos tiene que interesar. Las bajas de la newsletter, en este caso, lo dice Chus, no son una cuestión personal, no es que nos están atacando a nosotros, y lo mismo con las reproducciones. Podemos estar atentos a las métricas, yo soy muy obsesivo a las métricas, pero no tienen que ser nuestra obsesión. Pueden ser un medio para medir lo que estamos haciendo, pero si mi próximo podcast tiene un 20% menos de reproducciones, esto no quiere decir que yo o voy a cambiar mi frecuencia, o voy a cambiar mi propósito, o voy a cambiar la plataforma en la que alojo, por ejemplo, o voy a cambiar mi forma de hacer el podcast. Insisto, ya tenemos un propósito, sabemos para qué estamos grabando ese podcast y ya tenemos una frecuencia que nos resulta ideal y cómoda. Bueno, la tenemos que mantener en el tiempo y en el tiempo evaluaremos las métricas, pero no en el día a día. El número 5, me encanta, tómate descansos, y lo voy a leer literal. Mantener el hábito es importante, pero también lo es escuchar a tu cuerpo y a tu mente. En estos años, dice Chus, he pausado mis newsletters algunas veces, unas por fuerza mayor, otras por necesidad, y este verano, aunque no he pausado del todo, sí bajado el ritmo. ¿Y sabes qué? Que siempre he regresado con más energía y ganas. Y luego nos dice, la clave no es culparte por parar, sino usar ese tiempo para recargar pilas. Yo entiendo acá que hablamos de cumplir una frecuencia, hablamos de estar siempre en la mente de nuestro creador, por ejemplo, ¿no? De nuestra audiencia. Cuando tenía el podcast diario publicaba a las 6 de la mañana, pero bueno, viejo, si una semana no se puede publicar, no se publica y punto. Luego retomamos la frecuencia, y si esa semana son 2 meses, o como en este caso, decidí que durante 6 meses este podcast sea quincenal, no pasa nada, acá estamos, seguimos creando contenido, y cuando vuelva a publicar de forma diaria, bueno, volveré con más ganas también. Punto número 6 de Chus Narro, en sus 10 reglas para que tu newsletter, y yo lo adapto a podcast, no muera en 3 meses, dice, si no te esfuerzas, no verás resultados. Bueno, listo, esto está todo dicho. No es una carrera, es una maratón, es constancia, es propósito, es seguir y es seguir, y siempre intentando crecer, siempre intentando aportar algo nuevo, siempre intentar alcanzar la perfección, que sabemos que no la vamos a alcanzar, pero en la búsqueda de esa perfección es donde tenemos que ir mejorando siempre. La número 7 nos dice, muéstrate cómo eres. Bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir sobre esto? La verdad que tenemos esa tendencia a cuando, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo con mi podcast de Marvel, que siempre hablo, ¿no? Con podcast cinematográfico de Marvel. Cuando empezamos con el podcast, estábamos tan inseguros, teníamos tanto miedo de lo que estábamos haciendo, que nos documentábamos muchísimo. Pero esa documentación, antes de hablar, ¿no? Esa documentación que hacíamos, la decíamos como nuestra. Entonces hablábamos como si nosotros supiéramos todo de Marvel. Y eso es muy difícil de sostener en el tiempo. Yo soy un fan de Marvel. Conozco bastante, pero no soy el que más sabe. Ni siquiera soy el más fanático. Soy el que tiene un podcast, ¿no? Entonces, claro, mi voz, mi opinión se amplifica. Pero la verdad, aprendí. Antes de grabar era una obsesión que me agarraba por no equivocar un dato, por no omitir un solo easter egg en una serie o en una película. Ahora, no te digo que no me preocupe, pero me preocupa menos. Soy lo que soy, sé lo que sé y hago lo que hago. Lo hago con pasión, lo hago con muchas ganas, como todo lo que hago. Pero no soy el que más sabe y no pretendo serlo tampoco. Y lo mismo acá en este podcast, ¿no? En este podcast yo te hablo desde mi experiencia, desde mi conocimiento,
y desde cosas que he probado, o bien como en este caso con Chus, cosas que he leído y me parecieron interesantes para compartir. El número 8 es no te compares. También lo voy a leer literal una parte, nos dice: siempre habrá alguien que escribe mejor, tiene más suscriptores o parece que lo hace todo perfecto. Es normal compararse, pero intenta inspirarte en lugar de intimidarte. 100%, 100% de acuerdo, por supuesto, porque a mí me pasa, y vuelvo al podcast de Marvel, ¿no? A veces escucho otros podcasts para ver qué están haciendo, a veces veo algunos canales de YouTube para ver qué dicen, qué hacen, y me indigno. Me indigno por la repercusión que tienen y no entiendo por qué nosotros no tenemos esa repercusión haciendo un contenido que yo como audiencia considero mejor, aunque entiendo que no soy objetivo, por supuesto, ¿no? Que me gusta más nuestro podcast porque sé todo el valor y el esfuerzo que hay puesto detrás. No obstante, la comparación te mata. Y sin compararme, cuando he decidido, al principio me comparaba todos los días, cuando he decidido dejar de compararme, bueno, es cuando mejor fluye el podcast y cuando más ha crecido. Lo que sí sigo escuchando, claro, sigo escuchando porque siempre se me ocurren ideas, siempre se me ocurren puntos de vista, e incluso lo que sí hago mucho con podcast cinematográfico de Marvel es adaptar e inspirarme, como dice Chus, por no decir copiar, porque también he copiado mucho, en podcasts que no necesariamente son similares. O sea, podcast cinematográfico de Marvel es un rejunte de ideas que fui recolectando a lo largo de varios años de escuchar podcasts de todo tipo. Podcasts de marketing, podcasts, bueno, de todo tipo. No necesariamente de review de películas, sino necesariamente de Marvel. He adaptado muchos tipos de contenidos que consumo al podcast de Marvel. El punto número 9 y el punto número 10 te los voy a resumir juntos. Son relájate y disfruta, ¿no? Fundamental. ¿De qué nos sirve crear contenido si al final vamos a padecer, lo vamos a sufrir? Así que lo más importante es el camino que estamos recorriendo a lo largo de la creación de contenidos y pensar, mirar hacia atrás qué tipo de creadores éramos cuando comenzamos y qué tipo de creadores somos hoy. 10 reglas para que tu newsletter, adaptadas al podcasting, no muera en 3 meses, de Chus Naharro. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no tengo nada nuevo para esta, entre comillas, sección que había estrenado hace un par de episodios atrás sobre la auditoría interna del podcasting, ¿no? De tu podcast. Pero sí quiero hacer hincapié en un punto que ya toqué. Lo que pasa es que lo toqué entre otros puntos y quiero hacer hincapié ahora, que tiene que ver con los enlaces. Esta semana, por cuestiones laborales, vamos a llamarle, tuve que estar buscando creadores de contenido en YouTube y en Instagram para contactarlos por fuera, ¿no? Por fuera de la plataforma, para contactarlos de manera directa. Por cuestiones laborales, ¿sí? Por cuestiones laborales remuneradas, por las cuales se genera dinero, ¿sí? O sea, como si vinieran a mí a preguntarme si quiero trabajar, si estoy ocupado para trabajar en una empresa creando contenidos a partir de, no sé, 1 de octubre, por ejemplo, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, me tocó contactar hacer un cribado muy importante de cuentas de YouTube que reúnan ciertas características, lo mismo en Instagram, ¿no? Estaba buscando creadores y creadoras con ciertas características que no voy a mencionar ahora porque no vienen al caso, así que hice una lista larga, fuimos recolectando datos en un documento de Drive, como te decía, que es lo que yo utilizo, y luego tocaba contactar. ¿Cómo contactás con una persona a la que encontrás en Instagram? ¿Cómo contactás a una persona que encontrás en YouTube? Bueno, se supone que estas plataformas ponen ahí unos enlaces para que estas personas puedan ser contactadas y tener alguna oportunidad de negocio, ¿no? Patrocinios, colaboraciones, etcétera, como era este caso. Bueno, la verdad que la mitad de las cuentas, los enlaces que tienen puestos en sus cuentas, son una caca. Son una caca, son enlaces que no sirven para contactar, que no llegan a ningún punto. Vos tenés que hacer 4 o 5 clics o tenés que googlear por fuera. Esto ya te había contado que me pasó con otros podcasts. Tenés que hacer 4 o 5 clics para llegar a algún lugar en donde puedas tener contacto directo con esta gente. Pero me parece fatal, me parece un horror. Y te digo que si los influencers de Instagram o si los youtubers lo tienen mal,
te puedo asegurar que es muy probable que vos que estás escuchando esto también tengas mal los enlaces de tu podcast. Claro, vos dirás, ¿quién me va a contactar a mí? ¿Quién me va a llamar a mí para ofrecerme un trabajo? Bueno, tal vez no te ofrecen un trabajo, pero tal vez te quieren invitar a tu podcast. Tal vez te ofrecen una colaboración. Tal vez quieren invitarte a participar de una encuesta de creadores. No lo sé. Pueden haber múltiples razones para que una persona pueda contactarte. Si estás creando contenido, tenés que estar disponible. Por lo menos una página web, por lo menos, no te digo poner el email ahí, pero tu vía de contacto no puede ser un mensaje directo por Twitter, no puede ser un mensaje directo de LinkedIn, no puede ser un mensaje directo de Instagram. No puede ser. ¿Vos viste lo que son las notificaciones de Instagram? Yo casi no estoy usando Instagram porque, spoiler alert, me lo volví a descargar, ya te contaré. Cada vez que entro tengo algún mensaje directo que no es un mensaje directo, o es una mención, o es una notificación, o porque la aplicación es una mierda para mensajería. Y ya sé que mucha gente la usa para mensajería. Y no está mal si vos la usás. Pero no puede ser que yo esté buscando un creador o que alguien esté buscando un podcaster, vaya a tu podcast y no encuentre un enlace directo para ponerse en contacto con vos. Eso es un error. Eso es un horror y deberías corregirlo. Imagino o me ilusiono con que alguna de las personas que estén escuchando este podcast hayan venido a darle play para saber si yo hablaba algo de Mumbler, ¿no? Si comentaba algo de la situación de Mumbler. Es como una ilusión así de decir, uy, a ver si soy un referente y la gente viene a escuchar mi opinión sobre lo que pasa de Mumbler. En la newsletter de la semana pasada, al día que estás escuchando esto, no, en la anterior, bueno, hace un par de ediciones atrás de la newsletter, a la que te podés suscribir desde leomenendez.com/emails o /newsletter o lo que quieras, ¿no? Hice un comentario muy breve, o sea, no hablé de Mumbler, pero sí hablé de la industria del podcasting que suele ser bastante perversa y no necesariamente justa, ¿no? De que no puede ser viento a favor o viento en contra para lo que uno esté haciendo. Pero en realidad la industria no puede modificar no puede condicionar lo que nosotros hacemos. Y luego, claro, sí, es la industria o el mercado quien decide si te va bien o si te va mal. De hecho, hace algunas semanas atrás había comentado, si no me equivoco, en el primer vinilo había hecho un comentario con respecto a una charla que escuché en un podcast, en otro podcast, claro, sobre una persona que se quejaba de la industria, ¿no? Y puntualmente de lo que se quejaba era de que la industria ahora estaba potenciando el video. Quiero decir que no era nadie de este círculo, ¿no? Porque en realidad todos vamos a las redes sociales y en nuestros propios podcasts nos quejamos de cuánto está creciendo el video por sobre el audio, que debo decir que en estas últimas semanas o meses he cambiado un poco mi percepción. Creo que, bueno, me voy a expandir, pero brevemente quiero decir esto, que creo que le estamos dando más importancia a nosotros, al video, que lo que realmente se le está dando a nivel industria. Pero eso lo voy a tocar aparte en el próximo vinilo, si es que me acuerdo, y si no, en la newsletter, así que ya sabes. Decía, en este podcast se quejaban de que el video le estaba ganando terreno al audio y que eso condicionaba su trabajo, pero en realidad las personas que hablaban hacían referencia a que un modelo de negocio de podcasting, puntualmente de las plataformas que generan contenido, ¿no? A ver, hace algunos años atrás, llegó el boom, no sé, para mí fue con Podimo, pero no estoy seguro si fue así, llegó el boom de que Podimo desembarcó en la industria del podcasting, sobre todo acá en España. Puso una torta de guita ahí sobre la mesa y una banda de gente comenzó a producir podcasts para Podimo, porque Podimo compraba porque necesitaba engrosar su catálogo de contenidos exclusivos, ¿no? Entonces, al igual que Netflix saca series como loco, Podimo empezó a comprar podcasts como loco, a producir podcasts como loco, que no los producía ellos, sino que le pagaba a otros creadores, a ciertos creadores para que hagan eso, ¿no? Para que generen esos podcasts. Y estos creadores, bueno, hay muchos que tienen productoras y todo, no lo estoy diciendo en tono negativo, ¿no? Sino que hay ciertos creadores que estuvieron en el lugar oportuno, en el momento oportuno, algunos
que ya estaban en la industria del podcasting, otros que lograron profesionalizarse a través de ese desembolso de dinero que hizo Podimo y otras plataformas, ¿no? Porque también pasó en Spotify. Y bueno, y otros que no estaban en la industria del podcasting o que no eran podcasters y de repente se metieron porque vieron ahí que había un nicho, ¿no? Lo que fuera. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con los influencers estos que contrataron Podimo y que desembolsaban mucho dinero. Bueno, Podimo hizo una gran inversión de dinero y ese modelo de negocio, y mucha gente ganó dinero gracias a ese desembarco de dinero que hizo Podimo. Pero ese dinero se terminó, se acabó. Y estas productoras que se habían montado, bueno, no todas lograron sobrevivir a el hecho de que no la industria, por decir algo, no desembolse dinero a favor de esas productoras y de esos contenidos. Contenidos que deberíamos hablar en otra ocasión de su relevancia, ¿no? De cuántas reproducciones generaban, de cuánta gente los escuchaba, de cuánta gente escuchó hablar de esos podcasts, los conoce, ¿no? Sería otro tema en cuestión, porque una cuestión está el de la productora que lo produce y otra cuestión es qué tan útil le resulta a la plataforma para engrosar el catálogo, claro, pero después había alguien que lo escuchaba, ¿no? Para colmo, al ser una plataforma cerrada y privada, no tenemos métricas exactas del impacto que generó ese podcast para los creadores, para la audiencia y para la propia plataforma. En Argentina, por ejemplo, también pasó que Spotify llegó con mucha fuerza y ganó. Spotify es en Argentina, hasta donde sé, no tengo datos para respaldarlo, pero hasta donde sé es la plataforma más utilizada para escuchar podcasts. Y cuando estaban los Spotify Originals, ¿no? Que iba a Spotify, ponía dinero para producir un podcast, hubo muchas productoras, algunas que ya estaban ahí bien posicionadas, ¿no? Como Posta FM de Banchero, que empezaron a generar contenido para Spotify. Pero Posta ya era una empresa, ya generaba contenido branded, ya ganaba dinero, ya era rentable antes, ¿no? Y por otro lado, aparecieron muchas otras productoras que durante esa etapa de bonanza, ¿no? De la economía de Spotify, la economía del podcasting gracias a Spotify en Argentina, supieron subsistir, ganar dinero y bueno, de hecho conozco por segundo o tercer grado, no directamente, a personas que ganaron dinero, montaron sus productoras justamente en ese momento. Ese negocio se terminó porque Spotify dejó de invertir dinero en eso y se volcó al video. Podimo realmente no sé a qué se volcó, pero bueno, dejaron de invertir en esos contenidos que, una vez más, habría que ver la verdadera repercusión que tuvieron, ¿no? El verdadero impacto que tuvieron en el podcasting. Dentro de las productoras, genial, porque hubo mucha gente que ganó dinero y está bien, siempre estamos a favor de que la gente gane dinero trabajando y creando contenidos, ¿no? Hice toda esta breve reseña para decir que en el podcast que escuché, esta persona se quejaba de que la industria había girado, había cambiado y su modelo de negocio ya no servía. Ya las plataformas, Podimo por ejemplo en este caso, ya no le contrataba para generar podcast, ya no tenía podcast para venderle a Podimo. Entonces su modelo de negocio se veía afectado y tenía que cambiar su modelo de negocio y empezar a hacer otro tipo de contenidos que ninguna plataforma seguramente fuera a comprar, porque lo mismo está pasando con Amazon, con esta plataforma que compró, que se Wondery, lo que fuera, que despidieron a no sé cuántas personas porque cambiaron el modelo de negocio y dejaron de producir estos contenidos exclusivos o no exclusivos, pero estos originals, ¿no? Por decir de una manera. Y esta persona se quejaba de la industria, del cambio que dio la industria, se quejaba de la industria, ¿no? Y como que golpeaba sobre la mesa, como Homero, ¿dónde está mi hamburguesa, no? Golpeaba sobre la mesa diciendo que quería que las cosas vuelvan a ser como antes. Bueno, las cosas nunca vuelven a ser como antes, ¿no? Siempre evolucionan y cambian a otro tipo de forma. Yo mientras escuchaba, iba corriendo y escuchaba y en esa introducción que había, en esa newsletter había dicho que me había enojado un poquitito por cómo hablaba de la industria del podcasting, porque claro, también sabemos ser muy críticos con la industria del podcasting, en este caso, cuando no nos beneficia. Pero cuando nos beneficia, como con estas productoras, que beneficiaron a 2 o 3, 10 o 20, 50 o 100, no importa, hay un grupo de creadores, de podcasters, de productores que se beneficiaron de estos 2 o 3 años fuertes que tuvo la industria en cuanto al contenido en audio gracias a las plataformas privadas, las plataformas cerradas que generaban contenido exclusivo, se beneficiaron. Y otros tantos no nos beneficiamos, no nos tocó ni de costado, ¿no? Porque esto, vuelvo a mencionar a Sune cuando habla de la industria del podcasting y la industria del podcaster. Si yo no me meto en la industria del podcasting, si no estoy metido entre esos 10, 20, 100, los que sean, productoras
a las que Spotify, Podimo, Amazon o quien fuera viene y les pone dinero para generar contenido, me quedo afuera y me da lo mismo que la industria desembolse millones y millones de dólares e euros, porque a mí no me llega ni el vuelto, ¿no? Ni un residual. ¿Y por qué hago referencia a todo esto? Bueno, porque con algo tenía que rellenar este espacio, porque todavía entiendo que es muy pronto para hablar de Mumbler. Por si alguien que está escuchando esto no sabe a qué me refiero, bueno, Mumbler es una plataforma de alojamiento de podcast profesional que empezó siendo un podcast para podcast premium exclusivamente, ¿no? Potenciando este modelo de negocio del podcast por suscripción, de la gente que paga un podcast, que paga para escuchar un podcast. De hecho, fue como el primer pasito que di yo hacia la profesionalización de mi podcasting, que no me salió bien, pero lo intenté y lo hice gracias a Mumbler, porque de otra manera no lo hubiera hecho. Cuando estaba en Argentina todavía y trabajaba en el call center, saqué un podcast de suscripción en el que hablaba de sobre cine y series, y 10 personas, siempre cuento, me apoyaron y me validaron mi idea de vivir del podcasting, de la creación de contenido. Y bueno, después Mumbler migró a una plataforma con muchas otras funciones que no vale la pena mencionar ahora, porque de lo que estamos hablando es de que Mumbler cierra sus puertas, deja de dar servicio, deja de alojar podcast, pura y exclusivamente porque no es rentable. Entonces no genera dinero y no se puede continuar el modelo de negocio. Y podríamos gritar... Bueno, el detalle es que yo trabajo para Mumbler, ¿no? Desde hace 2 años que trabajo para Mumbler, así que bueno, a mí me afecta como creador, me afecta como podcaster por el hecho de que cierra una plataforma de podcasting, y me afecta también en lo laboral porque bueno, es volver a empezar desde cero y volver a ver cómo va a continuar mi futuro de ahora en adelante, ¿no? Pero creo que es muy pronto como para contar sensaciones y todo, porque lo primero que tengo que decir, y no puedo dejar de decirlo, que por un lado en la parte profesional, en la parte que me toca del trabajo, claro, yo antes de trabajar en Mumbler ya estaba full con el podcasting, pero estaba trabajando en un call center, acá en España, ¿no? Recién migrado en un call center hasta que recibí esa llamada de Paul Rodríguez. Entonces, profesionalmente tendré que volver al call center o estaré capacitado ya como para dedicarme a esto de la creación de contenido, para conseguir otro trabajo similar, parecido al que tenía en Mumbler, que ya digo yo que muy difícil será de conseguir. Como profesionalmente, claro, es tremendo. Y además a nivel personal, Mumbler no es mi empresa, yo no soy fundador, no soy inversor, aunque pude serlo, no soy nada de Mumbler, solamente un empleado. Pero claro, yo escuchaba a Poli Accorti antes de que lanzaran Mumbler. Soy testigo y partícipe a través de darles ánimo por email, por decir de alguna manera. Fui uno de los primeros creadores, no sé si de los primeros cuantos, pero sé que cuando Mumbler estuvo disponible, a los 10 días, 20 días, yo ya había lanzado mi podcast premium. Así que no sé cuántos creadores lanzaron antes que yo, pero yo lancé mi podcast premium en Mumbler, ni bien Mumbler estuvo disponible. Y eso, claro, es... Porque aquí no es solo que dejo de trabajar en Mumbler y punto. Es que yo lo hablo desde lo personal, ni que hablar de Poli Corti, pero yo llevo 2 años haciendo cosas para Mumbler, comunicando cosas de Mumbler y haciendo cosas visibles e invisibles dentro de Mumbler que van a quedar en la nada, se van a disipar cual chasquido de Thanos, porque la plataforma cierra y deja de dar servicio. Fue haber construido a lo largo de 2 años para algo que queda, nada, en el recuerdo de algunas pocas personas quedará, ¿no? Así que hay una parte profesional que preocupa bastante, ¿no? En la parte siempre de lo laboral, que siempre parece lo más importante, pero a fin de cuentas no lo es tanto. Después de todo siempre se puede volver al call center, con eso no habría problema, pero no sería el mayor de los problemas. Pero a nivel personal es casi como estar atravesando un duelo, ¿no? Porque para mí lo normal es irme de los trabajos enojados, dando un portazo y hasta haciéndole juicio. Y aquí es toda una situación muy atípica, porque está la pena o el dolor, vamos a llamarle para que se entienda, de perder un trabajo, y la pena y el dolor de que deje de funcionar algo que apoyé desde el inicio y que ayudé a construir desde el inicio. Entonces podríamos nosotros también sentarnos acá y yo podría explicar y enojarme contra la industria del podcasting, enojarme porque el proyecto estaba muy bueno y no funcionó,
pero lo que dije en la newsletter y vuelvo a repetir aquí, no hay méritos, no se gana por puntos en la industria del podcasting como en cualquier otra industria. Es blanco o negro, se es o no se es, funciona o no funciona, se abre o se cierra. No queda más, no hay mucho más que analizar. Más adelante hablaré un poquitito más de Mumbler cuando sea el momento. No creo que sea el momento ahora. Contaré mi opinión, mi decisión, ¿por qué no? Y también podré contar acá, compartir acá cuál fue desde casi un inicio mi filosofía en todo esto, ser totalmente transparente e ir contando cómo va mi nueva aventura o desventura laboral, que todavía no tengo idea cuál será. Algunas ideas tengo, claro, pero bueno, dicen que siempre es para mejor, que se vendrá algo mejor. Ya digo, muy difícil que toque algo mejor que Mumbler, pero con que toque algo como mínimo parecido, ya estaré contento. En cuanto a lo que a mí respecta, agradecer a todas las personas que a lo largo de estos 2 años que yo estuve trabajando en Mumbler se acercaron, a los creadores a los que pude conocer y contactar y acercarme y socializar e incluso crear gracias a Mumbler, a toda esta gente. Una de las primeras funciones que tuve en Mumbler fue la de generar unos webinars, ¿no?, en YouTube con creadores a los que no conocía, algunos sí, pero otros a los que nunca había hablado, muy tops, con grandes audiencias y que hicieron que mi trabajo fuera mucho más sencillo y que disfruté muchísimo y he aprendido 2 años que me hice un máster en podcasting, en creación de contenido y bueno, cosas que ya iré contando. Y decía, bueno, a todas las personas que pasaron por alrededor mío a lo largo de estos 2 años de Mumbler, la verdad que agradecerles por este camino recorrido, fundamentalmente a Paul Rodríguez y a Corti por contar conmigo, por apoyarme, de mi inexperiencia laboral en cuanto a este ámbito del marketing, de la creación de contenido y de la economía de los creadores y lo que fuera. Yo creo que me estaba postulando para muchos puestos, pero me rechazaban de todos, para muchos puestos similares, y me rechazaban de todos justamente porque venía de trabajar del call center y no importaba cuánto había hecho yo en mis podcasts, en mi página web, en mis redes sociales, y realmente ellos tuvieron justamente eso en consideración, valoraron todo el trabajo que yo había hecho durante mis horas libres y no durante mi tiempo ocupado, lo pusieron en valor y me ayudaron a tener 2 años espectaculares viviendo el sueño, ¿no? Así que, bueno, y a los creadores, fundamentalmente aquí como creador también, como creador de contenido, que tiene todos sus podcasts alojados en Mumbler, por supuesto. Bueno, en lo que a mí respecta, dentro de una parte de Mumbler, una parte que considero importante de Mumbler, pero bueno, cada uno sabrá. A todos los creadores que, bueno, ahora están con este tema de tener que migrar sus podcasts a otras plataformas y de ver cómo continúan creando contenido, publicando sus contenidos. En lo que a mí respecta, insisto, 1.000.000 de disculpas. No estaba en los planes, no era la idea. Y insisto, en lo que a mí respecta, no hablo ni por Paul ni por Corti, que están pasando sus cosas y su momento, ¿no? Pero en lo que a mí me respecta, pedir las disculpas del caso, intentar estar a disposición el tiempo que sea necesario. Y bueno, y ojalá surja un nuevo Mumbler en el futuro, o no, bueno, pero que nos ayude a estar tan cómodos como estábamos los que creábamos contenido y lo publicamos en Mumbler. Viene una nueva etapa y la atravesaré junto a ustedes y iré compartiendo todo lo que pueda para que sean testigos y conozcamos juntos cómo es la vida, el camino del podcasting después de Mumbler.
Bueno, y esto es todo por ahora. Me dejé llevar bastante porque toqué varias cosas personales a lo largo del podcast y mi situación anímica anímica por ahí no es la mejor, así que me dejé llevar. Hice terapia hoy acá con ustedes y la seguiré haciendo en los próximos episodios. El próximo vinilo se publica el 15 de septiembre. Estará publicado, subido con 2 o 3 temitas de estos que nos interesan, o por lo menos que me interesa compartir a mí con ustedes. Gracias realmente a todas las personas que me están dando feedback por estos vinilos, sobre todo criticando el sonido del vinilo, este sonido que va a seguir sonando, lo siento, porque así suenan los vinilos. Se lo digo sobre todo a los boomers que no lo saben. Nunca me acuerdo si yo soy boomer o si los demás son boomer. Bueno, no importa, total, no hay jóvenes escuchando este podcast, así que no hay problema, y todos los que lo escuchamos creo que sabemos lo que es un vinilo. Y si no lo sabes, bueno, un vinilo suena así, como está sonando esto. Nada más, el 15 de septiembre nos volvemos a ver. La guía para descargar, para lanzar y mantener vivo tu podcast a lo largo de 2025 y 2026 en leomenendez.com/guía. Y los sábados a las 21:21 te llega el camino del podcasting directamente a tu email. Gracias y hasta la próxima.